en Capó. Amigos, compañeros, compañeras, oyentes de Radio Caput, una vez más, aquí estamos desde Somos Grandes, desde el estudio Chicha Mariani, con la operación de Chino Román, Raquel Márquez quien les habla, y con la colaboración de Eduardo Zanardi. Bueno, aquí dispuestos a seguir conversando con ustedes, ¿no? En esta charla que se ha transformado ya en unas cuantas temporadas, creo que ya voy por el 6º año. Tengo que hacer los cálculos, porque discúlpenme, pero soy un poco distraída. Pero ya tenemos muchos programas en el aire. Bueno, hoy realmente, antes que nada quiero mandar mi solidaridad a Cristina Camaño, que ha sido en el día de hoy atropellada por la policía, que no le permitía salir y tampoco permitió entrar ahí en la Universidad de las Madres. Un atropello más, una cosa bochornosa, que se llegue a esta situación con una universidad que es realmente un bastión importantísimo para la lucha. Así que un abrazo muy grande, Cristina, y a todos los compañeros que forman parte de esta Universidad de las Madres. Nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestro abrazo muy fuerte a todos ustedes. Y después otro de los temas, ¿no?, que es tan complicado, todos los lunes, como todos los días, es tan complicado, se hizo difícil vivir en la Argentina en estos días de tanta crueldad, de tanta humillación, de tanta impotencia que nos provoca el gobierno de Milei, porque no reconoce absolutamente nada de todos nuestros derechos. Pero antes de avanzar con ese tema, que ahora lo vamos a hablar muy bien y nos vamos a explayar con nuestro invitado, que ya se los voy a presentar, les quería hacer un poco una reflexión, ¿no? Y recordar que el día de ayer, domingo, 1 de septiembre, se cumplieron 2 años del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, presidenta 2 mandatos, vicepresidenta un 3er mandato, y que realmente de qué manera se ocupó los medios de comunicación, da como un poco, a mí me da como un poco de temor lo que está ocurriendo, porque han tapado absolutamente lo que fue el juicio que sigue y esta cosa de seguir intentando hablar sobre que estas 3 personas que cometieron el acto, especialmente uno de ellos, y solamente está en manos de ellos todo esto, quieren tapar todo lo demás. No podemos vivir en un país donde se tapen cosas, se trate de seguir quitando la memoria a un pueblo. Es indigno, es inhumano. Así que este pacto de impunidad que está teniendo todo el Poder Judicial, acá realmente nosotros hablamos mucho sobre el tema de la tragedia que tenemos con nuestro Poder Judicial, no con la justicia, que es otro tema que ya vamos a charlar también, sino con el Poder Judicial. ¿Qué garantía tenemos como ciudadanos que este Poder Judicial alguna vez va a impartir justicia para los débiles, que para eso está? Y en este momento, ¿qué garantía tenemos si no son capaces de ampliar esta investigación y que se sepa quiénes mandaron a matar a Cristina Fernández de Kirchner? No me van a decir que ese muchacho, que es el asesino, porque tiene una mente de asesino, además lo confesó, era eso solo y nada más. Basta ya, nos están tratando de estúpidos. El pueblo argentino no es estúpido, se puede equivocar en algunas cosas, pero en la mayoría no se equivoca. Así que yo quiero recordar esto como un hito triste, diría casi trágico, es una tragedia para el país. Que esto también, después que hemos sido vistos por el mundo entero como uno de los países más importantes que luchó tanto por los derechos humanos, el derecho a la identidad, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, con todo lo que se ha hecho, con el juicio a las juntas, hemos tenido
como un espacio importante en el resto de los países del mundo. Y ahora esto, es una contradicción tan grande que a veces no se soporta, ¿no? Como que quedamos bloqueados. No puede ser que nos esté ocurriendo esto. No puede ser que este pueblo que sufrió tanto nos sigan sometiendo de esta manera. Pero así es. Y bueno, y ahora tenemos a un gobierno en donde realmente quiere tener el poder absoluto de todo, y que el pueblo tiene que seguir organizándose para que nos permita tener un gobierno que nos gobierne al pueblo argentino. Pero bueno, ahora vamos a hablar de esos temas. Tenemos acá a nuestro invitado en el piso, así que le voy a dar la bienvenida a Gustavo Ciampa. ¿Cómo estás, Gustavo? Realmente es un placer, un orgullo para mí que estés acá en el programa de Somos Grandes. Estoy muy contento, primero muy contento de estar en Somos Grandes con vos. Bueno, te agradezco muchísimo. Y después viene en lo personal, muy preocupado en lo general. ¿No? Sí. Le voy a contar a los oyentes, por si alguno no te conoce, ¿no? Que vos sos un abogado laboralista, que sos presidente honorario y miembro de la corriente de abogados y abogadas laboralistas 7 de julio, que sos docente en Ciencias Sociales de la UBA. Y bueno, antes de empezar en el tema específico que nos convoca hoy esta charla, era que le contaras un poco al oyente qué significa esta agrupación, este lugar que ustedes le han denominado 7 de julio, ¿por qué le han puesto ese nombre, ¿no? ¿Por qué el 7 de julio? Porque el 7 de julio para nosotras y nosotros es una fecha, los abogados y abogadas laboralistas, es una fecha emblemática. 7 de julio es lo que se conoce como la Noche de las Corbatas. Entre el 6 de julio de 1977 y el 11 de julio, plena dictadura cívico-militar, fueron secuestrados en la ciudad de Mar del Plata una serie de abogados laboralistas, algunos con sus compañeras, algunos traídos desde otra provincia y llevados a Mar del Plata, a uno de los centros de detención que estaban en Mar del Plata. Y digo una serie y no un grupo, porque el grupo pareciera que es una pertenencia común. Y acá el único denominador común que había entre ellos era que eran abogados laboralistas, que eran abogados de trabajadores y de organizaciones sindicales. No tenían todos las mismas pensamiento político, las mismas pertenencias políticas, la misma forma de militar. El denominador era ese. Esto contado por quienes investigaron el tema y publicaron un libro, Pablo Weisberg, y ya me voy a acordar el otro autor del libro que se llama La Noche de las Corbatas. Solo 2 de ellos sobrevivieron. Uno apareció su cuerpo mutilado por la tortura y asesinado. Era Norberto Centeno, el autor de la Ley de Contrato de Trabajo. Sí. Y los otros están desaparecidos. Y es uno de los... Entonces nosotros tomamos como nombre que le pusimos a nuestro, lo que nació como una agrupación y después se transformó en una asociación, en homenaje un poco a ellos y en ellos a otros abogados laboralistas que fueron secuestrados y asesinados por la dictadura cívico-militar. Y esto yo lo resalto, el tema de que el único denominador común era ser abogados laboralistas, pues digo, es una de las notas que nos permite concluir en que la dictadura no fue solo militar, porque el tema de las leyes laborales, la defensa de los trabajadores frente a las empresas, no era un tema castrense, no era de los coroneles, ni de los sargentos, ni de los almirantes, era un tema de interés de las empresas, eran las empresas las que los marcaban, las empresas contra las que ellos tenían pleitos o empresas que se enfrentaban muchas veces con sindicatos de los que ellos eran abogados. Y además el autor de la Ley de Contrato de Trabajo era bastante emblemático. Y esto fue la pata civil de la dictadura la que marcó y la que llevó a que ellos fueran secuestrados y asesinados. Entonces, nada, en homenaje a ellos nosotros le pusimos un poco reivindicando y reforzando el compromiso social de los abogados laboralistas, le pusimos este nombre. Por eso hay una ley también del Día del Abogado Laboralista, ¿no? Sí. Fue una iniciativa de Héctor Recalde, y cuando se estaba en el recinto, tratando ese proyecto de ley, 7 de julio, designarlo como Día del Abogado Laboralista, quien entonces era diputada, Patricia Bullrich, se opuso y pidió que volviera a comisión.
Pues decía, ¿por qué si iban a sancionar una ley para el abogado comercialista o para el abogado... Siempre coherente. Claro. Entonces, el Recalde estuvo muy, muy rápido, además, como él siempre lo fue y es. Dijo, bueno, pongamos el abogado laboralista y todos los que fueron perseguidos por la dictadura cívico-militar. Y así quedó la mención de la conmemoración del día del 7 de julio. Y por eso, además, la gravedad cuando se nos busca estigmatizar. Digamos, así como se busca estigmatizar, digamos, a otros estamentos de la sociedad, el nuestro es más chico. Yo digo, cuando se busca estigmatizar a la dirigencia sindical. Y en los abogados laboralistas nosotros fuimos denunciantes. Yo era presidente de la Corriente 7 de julio cuando fuimos denunciantes del gobierno de Mauricio Macri ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto con otras entidades, no nosotros solos, el CELS, sindicato, la Asociación Bancaria, los telefónicos, la CTA, la Asociación de Abogados Laboralistas, aunque era una denuncia aparte la de ellos, por las intervenciones de los sindicatos, la persecución de los dirigentes sindicales, la estigmatización y persecución de los jueces del trabajo cuando les pedían el juicio político, cuando dictaban algún fallo con el que el gobierno no estaba de acuerdo, o que el gobierno leía como que afectaba sus intereses o los intereses de sus aliados, el gobierno de Macri, ¿no?, de los grupos económicos, y la estigmatización de los abogados laboralistas. A mí me tocó hablar en Montevideo cuando fuimos recibidos por la Comisión Interamericana. Tuvo que ir el gobierno a dar explicaciones, y el gobierno de Macri pretendió bajarle el tenor a todo esto diciendo, bueno, parte de la discusión política. Y lo que yo decía es, frente a la comisión, es en un país donde desaparecieron y asesinaron abogados laboralistas por ser abogados laboralistas, no es nada más un encontronazo político, calificar de mafiosos. No, hay algo detrás, ¿no? Entonces, eso yo te agradezco la pregunta, porque me interesa mencionarlo, porque muchas veces no se sabe lo que fue la noche de las corbatas. Sí, tenemos que insistir en esta memoria porque están haciendo lo imposible para borrar la memoria del pueblo, y lo estamos viendo, ¿no?, con las cosas que ha dicho la vicepresidenta Villarroel, con todas estas cosas que se hizo con la visita de los diputados a la cárcel a los genocidas, ¿no? Sí. Toda una cosa lleva a la otra. Yo decía, qué paradoja en nuestro país, que estábamos celebrando los 40 años del restablecimiento de la democracia, y bueno, en la elección triunfó quien en el debate parlamentario pretendía desconocerlos. Somos 30.000, ¿no? Sí, no, es todo lleva a un retroceso que es muy doloroso, es muy triste, que uno tiene que reconocer que está viviendo una etapa que considero que es una de las peores de la historia argentina. Sí, y hay que hacer esto, decís vos, insistir con el tema y mantener el tema y mantener la memoria, tal como hacen países que vivieron situaciones, no las quiero comparar, ¿no?, pero tan trágicas como la que vivimos nosotros, y ellos mantienen la memoria, digamos, Alemania. Más allá de que, digamos, las derechas están creciendo en el mundo, no fue solo acá, las elecciones de estos días de Alemania, pero ellos mantienen la memoria, y nosotros estamos obligados a mantener la memoria para las generaciones que vienen. Exactamente, como así el genocidio armenio, que también siguen luchando, y ahí insisten los pocos que insisten con esto. Bueno, es parte de la función de nuestra sociedad y de nuestras generaciones, ¿no?, que no se pierda la memoria porque es parte de la historia nuestra. Y bueno, ahora queríamos un poco hablar sobre este DNU 7023 que vino a desmontar casi. Yo estaba comentando con otros compañeros hoy en una reunión, siempre hablamos un poco de lo mismo, parece ser últimamente, pero es como hacer una reforma de la Constitución sin haber llamado a una asamblea constituyente, porque barre y realmente es inconstitucional por donde se lo mire. Y después, bueno, la ley bases, que viene un poco a fortalecer a ese DNU que todavía está vigente. Sí, el DNU, el DNU fue declarado nulo, de nulidad absoluta e insanable, por una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en su capítulo laboral, ¿no? El DNU era mucho más amplio. Yo me voy a limitar a hablar de lo laboral, que es lo que conozco. En un juicio muy particular, que escapa de lo que es la habitualidad de los juicios en nuestro país, porque fue un juicio promovido por la CGT en representación de todos los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina y de todos los sindicatos, pero además
Digamos, nosotros lo llamamos en representación de los derechos colectivos. Esto es no solo de quienes eran trabajadores y trabajadoras a diciembre del año 2023 cuando salió el DNU, sino de todos los que fueran trabajadores en algún momento en el futuro. Bueno, ellos estuvieron representados en este juicio. Y es un juicio contra el Estado como emisor de la norma inconstitucional del DNU 70-2023. Entonces, ¿qué implicó este juicio? Implica que ese DNU no puede ser, a partir de primero su suspensión y después su declaración de nulidad, no puede ser aplicable a nadie, ni por nadie. Esto después fue aclarado en otra sentencia, en otro juicio, pero tiene un efecto de cosa juzgada general para todos. Pues, los juicios en la Argentina obligan a las partes del juicio y son oponibles entre las partes del juicio. Si yo hago un juicio, vos me haces un juicio a mí, el juicio nos obliga a nosotros, te beneficia a vos, me perjudica a mí o al revés, pero no le podemos decir a los operadores, miren, este es el juicio, ustedes están obligados. En este juicio sí, se le puede decir a cualquiera. A cualquier empleado usted no puede aplicar este DNU. Ahora, esto no quiere decir que sea incorrecto lo que decías vos, porque fue declarado nulo de nulidad absoluta y me interesa remarcar esto, porque es un juicio que en un mes se declaró nulo de nulidad absoluta. Tan grosero era el decreto. Pues, contémosle para quienes no tienen juicios laborales, un juicio laboral demora 6, 7, 8 años. Este en un mes, porque era muy, muy grosero. Y como el Estado interpuso un recurso, se llama recurso extraordinario, para llevar el tema a la Corte Suprema, el tema está ahí esperando en la Corte Suprema. Pero mientras tanto no puede ser aplicado el decreto porque había lo que se llama una medida cautelar de que, bueno, no se puede aplicar hasta que no se termine el juicio. Pero me gusta resaltar que fue declarado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo nulo de nulidad absoluta, pues es la sanción más grave que prevé la Constitución para una norma. Claro, ¿qué es lo más grave para una norma? Ser nula de nulidad absoluta e insanable. Ahora, después metieron por la ventana, en un trámite de un proyecto de ley, que era el proyecto de ley Bases, un capítulo laboral. Por el proyecto de ley Bases, la primera vez que fue al recinto, que lo mandaron de vuelta a comisión, no tenía un capítulo laboral, pues habían sacado el DNU. Pero incorporaron por la ventana, digo por la ventana, pues no pasó por la comisión que tenía que pasar, que era la Comisión de Legislación del Trabajo, metieron un capítulo laboral y eso sí se sancionó. Nosotros estamos escuchando las internas de Villarruel con el presidente y no sé qué, que puede haberla, no lo sé, pero en el momento de votar, Villarruel votó, porque desempató ella la votación en el Senado, votó a favor de la ley Bases, ¿no? Entonces, y esto hizo que este capítulo laboral se convierta en ley, y en ley vigente a partir del 9 de julio, y es muy grave porque es un retroceso muy grande. Tiene menos temas que los del DNU. El DNU era más grave todavía, pero la ley también es muy grave. Sí, sobre eso era que yo quería preguntarte un poco. Dale. Porque yo creo que los trabajadores no lo saben, por supuesto, no lo saben, porque de estas cosas no se hablan. Uh-huh. Entonces, no saben las implicancias y las consecuencias que tiene este capítulo de la Ley Bases que está aprobado para el trabajador hoy y su futuro, porque es hoy y el futuro. Claro. Entonces, de esas cosas quería que un poco comentaras en qué consiste estas reglamentaciones. Dale, es muy importante, sí. Algunos ejes importantes, de las cosas más salientes, y lo que pueda ser sin entrar en tecnicismo, digamos, porque queremos que la gente se entere bien. Hasta el 8 de julio, la ley base entró en vigencia el 9 de julio, había determinados comportamientos patronales de los empleadores ilegales, violatorios de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y además que infringían la ley, que generaban sanciones económicas a los empleadores que incurrían en esos comportamientos, pero el monto económico, el monto dinerario, la plata que tenían que pagar como sanciones, tenía como destinatario a los trabajadores y trabajadoras víctimas de esos incumplimientos, con lo cual funcionaban también para los trabajadores y trabajadoras como una reparación por los daños que le ocasionaban esos incumplimientos patronales. ¿De qué situación estamos hablando? A ver, espera, estas sanciones para los empleadores e indemnizaciones, yo lo llamo sancio-indemnizaciones, porque tiene una doble característica, que son indemnizaciones para los trabajadores, fueron derogados por la ley Bases. Esto implica que esas actitudes, esas ilegalidades de los empleadores dejan de estar sancionados y los trabajadores que siguen siendo víctimas de esas situaciones dejan de tener reparación en la ley. ¿Cuáles eran estos comportamientos que estaban sancionados y generaban la obligación de reparar? Tener trabajadores en negro, no registrados. Grave, ¿no? Tener
tener trabajadores a los que se les pague parte del sueldo en blanco, parte del sueldo en negro. Eso está bien. Perdón, yo digo negro, está mal, utilizar esta terminología, pero es lo que se entiende. Se conoce, hablamos todos así. Haber tenido gente trabajando en negro un tiempo y haberlo blanqueado después, pero con fecha de ingreso falsa, haberles comido parte de la antigüedad. Quedarse con la plata de los aportes de los trabajadores. Eso es tremendo. La plata que le retienen a los trabajadores que están registrados, justa causa, supuestos en los cuales en ambos el empleador le tenía que pagar una indemnización por despido, las indemnizaciones son créditos alimentarios. Esto quiere decir que si no se pagan íntegros y en el momento en que se tienen que pagar, no satisfacen la finalidad de subsistencia a la que están llamados a cubrir. Digamos, no son inversiones de los trabajadores. No, bueno. claro, por supuesto. Entonces, el no pagar, dejar a alguien sin trabajo y no pagar la indemnización por despido, es ponerlo en una situación de una vulnerabilidad muy profunda. Pues no tiene laburo, no genera sueldo y además no le pagaron la indemnización que le debieron haber pagado. Entonces, este incumplimiento patronal de no pagar generaba también, vencido el plazo que tenía para pagar, un incremento indemnizatorio que se incrementaban las indemnizaciones si el trabajador tenía que hacer juicio para cobrar en un 50%. Eso también se derogó. Todo. Con lo cual ahora el empleador, si no paga, bueno, le hacen un juicio 6, 7, 8 años, tendrá que pagar y además paga depreciado. Bueno. Entonces, este es el primer eje de la ley. La ley lo que está haciendo es fomentando los incumplimientos patronales y está afectando derechos de los trabajadores. Porque, por ejemplo, con el trabajo negro, cuando vos dejás de sancionar el trabajo negro, no estás combatiendo el trabajo en negro, lo estás permitiendo, lo estás fomentando. Y claro, ¿cuál es el objetivo que uno percibe de qué se trata? Pero dicho por tus palabras, ¿qué objetivo tiene el hecho de hacer este tipo de violaciones hacia el trabajador y el trabajo? ¿Cuál es la intencionalidad que vos le ves a esta ley? Mira, la intencionalidad es seguir generando redistribución regresiva del ingreso, ¿no? Y una situación de sometimiento de los trabajadores, porque además genera, pero te voy a agregar algo más, porque vos podés decir, bueno, Gustavo, pero el gobierno está preocupado por los que tienen un negocio de economía de subsistencia y tienen a alguien trabajando. No, ¿sabes por qué se implementó todo esto? Porque también me pueden decir, sí, pero las empresas grandes no tienen gente trabajando en negro. No tienen gente trabajando en negro. Entonces estas sanciones no les eran aplicables a las empresas grandes. Sí, les eran aplicables. Pues las empresas grandes, principalmente las filiales de multinacionales, y ahora te voy a decir por qué, no tienen el típico trabajo en negro. Pero tienen trabajo en negro de otra manera, que es mediante modalidades fraudulentas de contratación. Hacer aparecer como empleadores a quienes no son empleadores, falsos contratistas, empresas de servicios eventuales, o recurren a otras formas de contratación supuestamente no laborales, pasantías, son más sutiles, sí, ¿no? Son más sutiles. ¿Y esto por qué las multinacionales? Porque en los reportes que mandan al exterior, esto quizás es más complicado, pero en sus reportes que mandan al exterior, a las casas matrices, lo que pagan a proveedores, como los hacen figurar, no es costo laboral. Entonces ellos tienen unos niveles de producción determinados con un costo laboral menor, lo que implica posicionar de mejor manera a la filial argentina en todo el entramado de la multinacional y premios para sus directivos, bonus para sus directivos. Bueno, esto además de socavar la solidaridad de los trabajadores, porque cuando en una empresa hay trabajadores, ponele, que son de la planta de la empresa, pero hay otros que son de una empresa de servicios eventuales, otros de otra, otro de un falso contratista, es muy difícil que haya una medida de fuerza en esa planta, pues la gente tiene miedo de perder el laburo. Claro, eso la gente tiene miedo de perder el laburo. Es lo más importante. Claro, entonces es una forma de socavar el colectivo. Bueno, entonces, como estas multas, estas sanciones, estas indemnizaciones también le son aplicables a las empresas cuando recurren a estos mecanismos fraudulentos de contratación, el interés de ellos es que no se les apliquen más este tipo de sanciones. Por eso hubo algún proyecto antes dejando, bueno, trabajo en negro es el que no está registrado por nadie, ni tiene... Y por eso en la ley bases, otra de las modificaciones es... La legislación tiene que partir de cuestiones no solo de sentido común, además respetar determinados parámetros filosóficos como el principio de identidad. Las cosas son lo que son y no pueden ser algo diferente de lo que son. Entonces, en las relaciones laborales, siempre y tradicionalmente, empleador es quien ejerce el rol de empleador. No importa quién figura en los papeles como empleador, quién figura en los recibos, quién aparece haciendo la transferencia de los sueldos a los bancos, quién es el empleador, quién está obligado como empleador a dar cumplimiento a todas las obligaciones que la ley impone a cargo de los empleadores, quién es el empleador. Esto es lo que se llama principio de primacía de la realidad. Las cosas son lo que son y no importan las formas. Lo que hace la ley bases, entonces, ¿qué pasaba? Cuando había un falso contratista que en realidad no es un contratista, lo que hace es proveer gente para que trabaje en la empresa principal,
pero figura como empleador. Pero para la ley, ¿quién era el empleador? No, el que se vale, el que aprovecha el trabajo de esos trabajadores. Pero ese no lo tenía registrado como empleado. Entonces era una relación no registrada que generaba esas indemnizaciones. ¿Qué es lo que hace la ley Bases? Dice, a partir de ahora, empleador puede ser cualquiera que lo registre. No importa que sea el empleador. Entonces esto es legitimar el fraude. Esto es fraude laboral. Claro, que aparezca cualquiera como empleador y no el empleador real. Entonces, y además, digamos, eso, legitima el fraude, legitima el trabajo en negro. O sea, es que crea una forma de contratación. Fíjate qué loco, ¿no? Porque en un capítulo laboral crea una forma de contratación que dice que no es laboral, ¿no? Que es hasta autocontradictorio. Trabajador independiente con colaboradores. Trabajador independiente con colaboradores es que permite que una persona contrate hasta 3 personas teniéndolos en negro, teniéndolos sin registrar. Claro, todo esto va en contra, disculpame que te interrumpa, pero para que quede bien claro, esto va todo en contra de la recaudación del sistema previsional y va en contra del futuro de los trabajadores en el momento que tengan que jubilarse, porque no van a estar esos aportes y van a estar registrados como trabajadores. Pero eso se va a ver, pues eso va a depender de la reglamentación. Yo estimo, eso es por ahora una estimación mía, que van a generar una especie de monotributo para esos trabajadores, para que tengan aporte, etcétera. Pero no van a tener derechos laborales, digamos. Estos trabajadores no pueden invocar, dice la ley, que tienen relación laboral con el que los contrata. Entonces no van a tener derecho al salario mínimo, al salario de convenio, a las vacaciones, a la licencia, licencia por enfermedad, obra social. Obra social, capaz que inventan algo para que puedan tener. Derecho al aguinaldo, derecho... No van a tener ningún derecho. De todos los derechos que se conquistaron. ¿Y sabés con qué se engancha esto? Con que además dice la ley que ninguno de los 3, ni el que los contrata, pueden invocar tener relación de dependencia con la empresa, con la persona, dice, que se vale de sus servicios. Entonces lo que está permitiendo es generar racimos de 4 trabajadores trabajando en negro, todos para la misma empresa. Esto es vulnerable, esto va a explotar, esto va a ser declarado inconstitucional. Sí, pero mientras tanto, eso yo lo llamo así. Porque cuando me dicen, pero si esto, tienen que tener conciencia de que esto es inconstitucional, claro, pero lo que les interesa es el mientras tanto, lo que aguante. ¿Aguanta 8 años? 8 años. Lo que sea es un beneficio para ellos y para seguir sometiendo y para seguir desinformando y para seguir minando también a los luchadores, a los gremios, a los sindicatos. Acá se junta con otra cosa, porque además son muy pocos los trabajadores que reclaman, vos sabés que yo lo tengo estudiado. Porque no lo deben no tienen la menor idea. Hay un tema de falta de información, primero, y segundo, esto no solo por estas situaciones que son nuevas, ¿no? Sino antes, por incumplimientos patronales. Por falta de información, muchas veces la gente no sabe los derechos que tiene, y los que saben por miedo no reclaman, pues tienen miedo a perder el laburo que tienen ahora, o si ya se quedaron sin laburo, incluso tienen miedo de que en una de esas no poder conseguir un nuevo laburo porque tienen un juicio. Menos, escuchá este número, menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tiene derecho a hacer un juicio lo hace. Menos del 2%. Menos de nada. Entonces esto de la industria del juicio es una falacia. Sí, eso ya lo sabemos hace Es una falacia dirigida a implementar todas estas leyes regresivas. Bueno, mira, ahora está súper interesante. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ir tomando un traguito de agua. Y ahora vamos a escuchar un tema, vamos a hacer una tanda. Mirá que nuestros músicos populares son extraordinarios. Esto lo escribió hace rato que se conoce muchísimo. Es del grupo Arbolito. Es un tema muy conocido, pero si le prestamos atención, siempre estamos adelantándonos, o siempre es como Cambalache, ¿viste? Como Discépolo, que hizo una pintura de la idiosincrasia del pueblo argentino, de la sociedad y de la política. Bueno, en este caso, Arbolito en el tema Para la Mano. Así que le vamos a pedir a nuestro operador a ver si lo escuchamos, porque a mí me conmovió, digo, pero esto es tan actual. Así que lo escuchamos, Arbolito, Para la Mano. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio,
yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Bueno, acá seguimos con este tema de arbolitos. ¿Se dieron cuenta que estamos siempre en la misma? Bueno, acá continuamos con la visita de Gustavo Ciampa, que nos está esclareciendo algunos puntos que son realmente muy complejos, como estábamos hablando recién, que son muy específicos del tema laboral, que no todos los ciudadanos tenemos ni la obligación ni las posibilidades de entender qué significan las leyes laborales, ni qué es lo que votaron en esta ley de bases, pero él nos estuvo esclareciendo muchas cosas y estábamos un poco conversando y arribando en que, bueno, el objetivo más importante que tiene la derecha y que ha tenido desde siempre, desde el golpe militar, y los militares en realidad el objetivo era vaciar de contenido lo que eran las organizaciones sociales, sindicales en primer medida, y de la importancia que tiene nuestro país respecto de este tema. Y yo creo que uno de los objetivos fundamentales es terminar de desarticular, de atomizar todo lo que sea la lucha de un pueblo por sus derechos que tanto costó, y también un estado como de mediocridad, ¿no, Gustavo? Para que todos se empiece a perder este conocimiento que costó tanto tener y con tanto esfuerzo, porque sabemos, y lo estábamos comentando fuera del aire, de que muchos de los que forman parte del Poder Legislativo han entrado y son diputados y tienen un titulito, pero que en realidad les falta muchísimo conocimiento para debatir esto. Y yo te quería preguntar, ¿cuáles son las otras consecuencias para el trabajador? Un ejemplo, el tema de las indemnizaciones. Dale. Si esto se va a tomar como nosotros, los de otras generaciones, lo hemos vivido, lo hemos tenido y lo hemos disfrutado, o también el tema de la maternidad, el tema Dale. de toda esa otra parte
es más, ¿no? Lo que más nos llega. Sí, ¿Cómo está el tema ese? Te voy contando, intentando ser lo más breve posible de cada una. ¿Sabes? La Constitución Nacional manda que las leyes protejan a los trabajadores y trabajadoras contra el despido arbitrario. El despido arbitrario es el despido sin causa, el despido que no está fundado en algún incumplimiento grave del trabajador o trabajadora. Con lo cual, el despido sin causa no hay. Las empresas no tienen en la Argentina derecho a despedir sin causa. El despido sin causa es un acto ilícito. Por eso genera la obligación de pagar una indemnización. Porque todo el que genera un daño a otro con un acto ilícito tiene la obligación de reparar el daño causado. La reparación es a través, por ejemplo, de una indemnización. Lo que está haciendo la ley Bases es afectando esta garantía constitucional de protección contra el despido arbitrario, primero porque impide ampliar lo que mal llamamos en la Argentina, y mal lo llama la ley, periodo de prueba, que no es tal, sino que es un periodo de inestabilidad absoluta en el empleo. Es un periodo durante el cual el empleador puede despedir al trabajador sin tener que pagar la indemnización. Claro. Hasta el 8 de julio el periodo de prueba era de 3 meses, esto tiene una historia, no te la voy a hacer para no hacerlo larga, era de 3 meses, a partir de la ley Bases es de 6 meses, y la ley Bases permite que por convenio colectivo se pueda llevar hasta 8 meses en un supuesto, hasta un año en otro. Esto es inconstitucional. Es inconstitucional además porque es regresivo, pero además porque choca con otras disposiciones de la ley que dicen que a partir de los 3 meses el trabajador tiene derecho, si es despedido sin causa, a que se le pague indemnización por despido. Pero además atenta contra la indemnización por despido, porque permite que por convenio colectivo de trabajo no haya más indemnización por despido y haya lo que llama un fondo de cese. Cuentas de capitalización, digamos, serían las nuevas AFJP, claro, las AFJP de esta década. Claro. Que también es inconstitucional. Es inconstitucional por 2 cosas. Con lo cual, un trabajador despedido o una trabajadora despedida no va a tener, si el convenio colectivo de su actividad implementa esto, derecho a indemnización por despido. Lo que le van a decir es, anda al banco, retira la plata de la cuenta, mañana no venís más a trabajar. Y esto es inconstitucional por 2 razones. Primero, porque no se puede implementar por convenio colectivo. Porque la defensa es, bueno, pero si los dirigentes sindicales no quieren pactar esto, confiemos en los actores sociales, se acuerdan esto. Bueno, no, la negociación colectiva es un tema de poder de conflicto y poder de negociación. Entonces, cuando vos tenés un sindicato sin poder de conflicto, sin poder de negociación, en una de esas, para sacar un incremento salarial que le compense la pérdida del poder adquisitivo del salario perdido en los últimos meses, le imponen que o firmás esto o no tenés incremento. O a veces, y esto tenemos experiencia, en la década del 90 lo vimos mucho, despidos colectivos, despiden a un grupo de trabajadores de la empresa, bueno, si los reincorporamos, pues si firman esto en el convenio colectivo. Entonces no es un tema solo de responsabilidad. Primero es inconstitucional porque yo decía, la Constitución ordena que las leyes tienen que proteger contra el despido arbitrario, con lo cual el nivel mínimo de protección tiene que provenir de la ley, y la ley no se puede correr y decir que protejan los convenios colectivos a través de este fondo de cese. Y en segundo lugar, porque con un sistema de fondo de cese no hay protección contra el despido arbitrario, porque no hay disuasivo para que los empleadores no despidan si no tienen justa causa. ¿Qué trabajador o qué trabajadora puede ejercer algún derecho si su empleador le puede decir, vaya al banco y cobre de la cuenta porque yo ya no le tengo que pagar nada? La indemnización por despido, para funcionar como disuasivo y cumplir con el mandato de la Constitución, tiene que ser caro. Hay otro tema más, y esto es muy grave en su concepción, pues esto denota cuál es la concepción que hay detrás de quienes, o en la cabeza de quienes propusieron, promovieron y votaron por la ley Bases. En la Argentina los actos discriminatorios son nulos, en todas las órbitas, en todos los órdenes de la vida jurídica. Cualquiera que discrimine a otro, el juez le puede ordenar que deje sin efecto ese acto discriminatorio y repare los daños y perjuicios, pague una indemnización por los daños y perjuicios que le ocasionó a quien discriminó. Esto discutimos durante algunos años si era aplicable o no a las relaciones laborales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó que sí, tal como otros jueces, tal como sosteníamos algunos, lo que implica que un despido discriminatorio es nulo, con lo cual el empleador tiene la obligación de reincorporar al puesto de trabajo y pagar todos los salarios que no pagó desde que incurrió en ese acto nulo hasta la reincorporación. Lo que hace la ley Bases es permitir que los empleadores despidan a los trabajadores y trabajadoras con motivación discriminatoria, que los despidan por razones de salud, de etnia, de orientación sexual, de opinión política, de participación gremial, de... Entonces no podés opinar, no tenés ningún derecho a nada. Pues dice que el despido discriminatorio de un trabajador o trabajadora genera una obligación de pagar indemnización, pero es válido. Dice, es válido en todos sus efectos, extingue la relación laboral. Esto es muy grave. Otra cosa grave de la ley Bases es, vos me preguntabas qué pasa con la licencia por maternidad. Primero que no la amplía, seguimos estando con la licencia del año 1974.
a punto tal que los varones seguimos teniendo 2 días de licencia. Exacto, por nacimiento porque se había de hijo. estado conversando respecto de eso hace años, que se habla de que el padre también tiene Yo que tener estoy en la el Cámara de derecho. Diputados del año 2006 y desde el 2006 siempre hubo permanentemente proyectos y tratábamos proyectos para modernizar el régimen de licencias. Bueno, no se sancionaron. Lo que hace el proyecto es que el empleador y mujer trabajadora pueden acordar que la mujer reduzca su licencia preparto antes del parto a 10 días. Sigue teniendo los 90 días, pero hoy que son 45 antes del parto, 45 después, y que pueden ser 30 y 60, juntos. Después se lo puede tomar todo junto. Pero ¿sabes cuál es el tema? Porque si yo digo, bueno, pero libremente pactan, bueno, y capaz que una mujer prefiere trabajar hasta 10 días antes del parto, pero la que no prefiere trabajar hasta 10 días antes del parto no está en condiciones de decirle a su empleador, yo no quiero. Claro. Máxime si tenés fondo de cese, claro, que te diga, bueno, andá y cobra el fondo de cese. Claro, la echan. ¿Sabés por qué nació el derecho del trabajo? Para poner mínimos, umbrales mínimos, donde la supuesta libertad negocial del trabajador no existe. Entonces, dice, miren, menos de lo que establece la ley no se puede. Trabajador y empleador pueden negociar para mejorar los derechos de la ley, no para empeorarlos. Y esta ley lo que está haciendo es autorizar a que se empeore, sin tener en cuenta esto que llamamos hiposuficiencia, la debilidad de poder negocial que tienen los trabajadores y trabajadoras. Y esto no se termina acá con la ley bases, pues ya están viniendo por más. Ya hay otros proyectos y ya el grupo de los 6 en realidad, Unión Industrial, Sociedad Rural, Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina de la Construcción, están llevando papeles que trascendieron, ellos lo llaman papers, por eso no digo papeles, con puntos que quieren modificar de la ley, quieren seguir modificando cosas. Y es más, la semana pasada empezó la avanzada antisindical, lo que vos decías, de debilitar a los actores sociales, ya empezó contra los sindicatos, la búsqueda de debilitar a los sindicatos con una veintena de proyectos de ley que empezaron a tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Comisión de Legislación del Trabajo. Me tocó ir como titular de cátedra. Yo soy titular de cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de una materia que se llama Derecho del Trabajo 2, que es Derecho Sindical. Como titular de esa materia de la UBA me invitaron con otros colegas, docentes y miembros de asociaciones. Estuvo la Corriente 7 de julio también representada por Natalia Salvo, su actual presidenta, amiga y compañera. Una gran compañera. Y para que expusiéramos sobre estos proyectos, y de los diputados y diputadas, autores de 27 de los 29 proyectos, 27 cuyos efectos, más allá de la intencionalidad, yo digo, me quiero correr de las intencionalidades, pero cuyos efectos es debilitar a los sindicatos, no vino ninguno a escuchar las opiniones de los que fuimos citados como expertos. Sí, con los técnicos, con lo cual, que tienen que ir a opinar. No vinieron los diputados ni diputadas, autores de los proyectos, tampoco sus asesores. Solamente había 2 autores de los proyectos en la audiencia pública. Uno, Hugo Yasky, que Hugo Yasky tiene el único proyecto que busca fortalecer la actividad sindical, de los 29, el único que fortalece es el de él, y estaba el presidente de la comisión, Martín Tetaz, que es autor de otro proyecto. De los demás no vino ninguno. Con lo cual el desinterés en escuchar las opiniones respecto a los proyectos, pero hay una avanzada muy fuerte antisindical, buscan debilitar muy fuerte a los sindicatos, tanto en sus recursos como en la acción gremial. Y esto contrariando incluso un mandato que la Argentina está obligada a cumplir de la Convención Americana de Derechos Humanos, que conforme lo dice su intérprete último y autorizado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para fortalecer a los sindicatos y garantizar la eficacia del accionar sindical. Y estos proyectos de ley van todos en sentido contrario, porque buscan, o por lo menos tendrán como efecto de sancionarse como leyes, debilitar a las organizaciones sindicales y conspiran contra el accionar gremial. Fíjate que incluso hay proyectos que buscan convertir a la huelga en un delito penal, tal como se hizo en la dictadura. Hay proyectos que buscan hacer lo mismo que hizo la dictadura con lo que se denominó el decreto plebiscito, que era afectar el ingreso de recursos del sindicato, las cotizaciones sindicales. Ahora hay proyectos en el mismo sentido. Impedir la reelección de dirigentes sindicales. Normas internacionales impiden que el Estado prohíba la reelección o limite la reelección. Lo que dicen es, esto lo tienen que resolver los trabajadores en el ámbito de cada sindicato. En las asambleas. Claro, en las asambleas. Asamblea o Congreso. Al aprobar el estatuto, en asamblea o Congreso tienen que resolver. Lo mismo buscan que
pero además utilizan el marketing, ¿no? Y lo utilizan, digamos, mejor que nosotros, esto hay Sí, que reconocerlo. sí, son muy inteligentes. Imponer a los dirigentes sindicales la presentación de declaraciones juradas en el Ministerio de Trabajo. Porque vale aclarar, los dirigentes sindicales, como cualquier persona, presentan anualmente sus declaraciones juradas, digamos, en la FIP, que es donde uno presenta las declaraciones juradas de bienes, y además están, yo creo que incorrectamente, pero están incorporados a la ley de personas políticamente expuestas como personas políticamente expuestas. Digo incorrectamente porque no son funcionarios públicos los dirigentes sindicales. Ni se los puede asimilar a funcionarios públicos. Lo que buscan es que presenten declaraciones juradas, fíjate hasta qué punto, inclusive declaración jurada de bienes de sus hijos menores de edad. Esto es llevarse puesto el Tratado de Protección de los Derechos del Niño de una manera... No, pero se están llevando puesto absolutamente todos los tratados internacionales en derechos humanos desde el cuajo. Esto en la Argentina ya fue declarado inconstitucional. Esto lo hizo Patricia Bullrich cuando era ministra de Trabajo en el año 2001, a través de una resolución. Ahí me tocó participar en la redacción de la demanda que inició la CGT en representación de todos los sindicatos contra esa resolución de Patricia Bullrich que decía que tenían que presentar declaración jurada de bienes en el Ministerio de Trabajo. Y esto, por tener un viso, ¿no?, verosimilitud de ser inconstitucional, fue frenado por el Poder Judicial, por el Juzgado del Trabajo número 13, y después el propio Ministerio de Patricia Bullrich la suspendió y después fue dejado sin efecto por inconstitucional, porque viola la autonomía no solo sindical, sino además la de las personas, al exigirle a los dirigentes sindicales presentar declaraciones juradas de bienes en el Ministerio de Trabajo, a diferencia de cualquier otra persona, es por ser dirigentes sindicales. Porque además lo que les molesta, y fíjate esto, no es el tema de las declaraciones juradas, o que la gente tenga que presentar declaraciones juradas, o impedir la reelección, etcétera, porque lo hacen solamente con los dirigentes sindicales. No lo hacen con los dirigentes empresariales. No, por supuesto. A ellos no les con los directivos nada. de las empresas, o con las asociaciones civiles, o con los clubes de fútbol. No. Es solamente con los dirigentes sindicales. Bueno, evidentemente es un retroceso y este es un cambio de paradigma que se está dando, digamos, a niveles internacionales también, con el avance de la ultra derecha, que están llevando por atropello y llevando a situaciones que no le encontramos el fondo, digamos, porque ¿hasta dónde van a llegar? Al siglo XIX. Y justamente uno tiene entendido, ¿no?, desde el punto de vista de política internacional, los motivos por los cuales siempre hubo tanta persecución al movimiento peronista, ¿no? Porque justamente le había dado el cauce a todas esas corrientes de trabajadores que venían de Europa, ¿no?, con esa experiencia de las luchas laborales, de la asociación gremial, de tantos sindicatos. Bueno, fue Perón el que más o menos encauzó algo que ya estaba establecido internacionalmente. Y ahora estamos en una nueva, ya no sé ni cómo titularlo, pero que viene exclusivamente a destruir con esto. Es decir, como Milei lo dice claramente, él vino a destruir el Estado, sí, y vino a cambiar absolutamente todo. Lo que pasa es que no lo hace con las herramientas que dice nuestra Carta Magna. Así que, por lo tanto, el gobierno de él es un gobierno absolutamente totalitario, porque no hay un desprecio hacia las leyes, hacia la Constitución, hacia las cosas que están establecidas desde hace muchas décadas, y de golpe así como un plumazo, y encima en este poder legislativo donde es de una mediocridad supina, ¿no?, y en donde nadie se atreve, y una sociedad que también está contaminada por un estado de colonización mental que nos han hecho desde hace muchísimo tiempo. También la dictadura militar tuvo su sello de bien de oro, impregnando la mente de la gente con el tema del miedo, de no te metas. No fue fácil vivir en este país, pero ahora se está haciendo casi imposible. No es solamente por estas cosas que vos nos estás contando, sino porque la gente ya no sabe para dónde salir corriendo. Si tiene que cuidar el trabajo, aunque sepa que le quitan todos los derechos, pero tiene el derecho a comer, tiene el derecho al alimento, que es lo más esencial. Entonces digo, nos preguntamos a veces, ¿no?, cuando estamos en algunas reuniones, hasta dónde el pueblo va a permitir el avance de esta situación, porque más allá de lo mediocre que sean los diputados que están ahí,
o cómplices, porque algunos serán mediocres, otros son ignorantes, pero yo creo que la mayoría tiene conciencia que está siendo cómplice de un genocidio social. Y vos fijate, en esto hay un parámetro muy claro, ¿no?, de cómo se está caminando a contramano de la Constitución, pero además es muy gráfico y no necesita de mucho análisis. La concepción que se tiene de la justicia social. La justicia social es un mandato de la Constitución. No es, hoy en día, no es una idea del peronismo actual, más allá de su origen, ¿no? La Constitución Nacional ordena, en el artículo 75, inciso 19, que las leyes propendan al desarrollo económico con justicia social. Con lo cual, si alguien dice la justicia social es una porquería, no tiene que haber justicia social, la justicia social es un robo, está actuando claramente en contra de la Constitución, y todas las medidas que puedan llevar adelante inspirados en esa filosofía, en esas ideas de que no haya justicia social, son violatorias de la Constitución. Son todas. Sí, por eso también me llama la atención que no haya más voces críticas al accionar de Milei, si bien hay algunos que están presentando juicio político, pero la verdad que uno los tiene que hacer el juicio político, pero digamos, con el poder judicial que tenemos, con la Corte Suprema que tenemos, sabemos que todo cae en saco roto. Aunque, como vos bien explicaste recién, como la justicia tiene sus tiempos, la justicia tiene sus tiempos, en algún momento esto va a llegar. En algún momento, mira, yo soy convencido de que las excesivas mezquindades generan explosiones, ¿no? Esto lo muestra nuestra experiencia, digamos, hasta con leyes así tan mezquinas como estas, fueron declaradas inconstitucionales, se revirtieron. Lo que pasa es que en el mientras tanto, en el camino, quedan muchos heridos. Eso es lo que duele. Entonces, ¿cuál es el costo, ¿no?, de llegar al momento de la espera hasta el momento para recuperar? Y en la recuperación nunca se llega a recuperar. Yo vengo hablando del péndulo imperfecto, ¿no? Pues escuchás cada tanto a alguno que dice, bueno, la Argentina es un péndulo, va de un lado al otro, y viene los kirchneristas, y entonces después viene y se va para el otro lado. No, porque nunca volvemos a los niveles anteriores. Esto lo demuestran los números de la Argentina. Cada vez que vino un gobierno regresivo, que generó redistribución regresiva del ingreso, y después vino un gobierno que generó riqueza, que distribuyó, etc., nunca se llega al momento anterior, al punto de partida. Jamás. Con lo cual, para ellos, para los sectores concentrados en la economía, los que no les interesa la justicia social, los que no quieren la equidad en la sociedad, digamos, siempre es ganancia. Después retroceden un poquito, pero siempre se quedan con algo. Siempre se quedan con algo. Nosotros estamos esperando que de alguna manera esto tenga un vuelco, aunque sabemos que al día de hoy hay un 40% todavía de sostenimiento del gobierno de Milei. Pero bueno, ahora vamos a ir cerrando, porque aunque parezca mentira, la hora pasa más rápido cuando uno está interesado en lo que se está hablando y tenemos que ir cerrando. Pero yo antes de cerrar quería un poco tocar el tema, y ahora veníamos de una reunión muy importante que tuvimos con organizaciones de jubilados. Te manda un saludo muy grande, un abrazo, Hugo Reiner, abogado laboralista gran también. Amigo, gran colega y amigo. Sí, un gran Hugo, compañero. Sí, un gran compañero. Y bueno, estamos armando, y te quería comentar esto, por el tema del veto a la ley de moratoria, de moratoria no, de movilidad, que se había votado en diputados y en senadores, y él dijo que le iba a vetar, porque bueno, y la vetó. Y ahora, bueno, estamos organizando para el próximo miércoles, que esto aprovecho también para invitar absolutamente a todos que nos acompañen. El miércoles 4 a las 15 horas nos vamos a encontrar enfrente del Congreso de la Nación, y cada vez se están sumando más sectores. Nosotros lo que estamos tratando también desde las organizaciones de jubilados y también desde los espacios que tenemos, así como como comunicadores, de llamar la atención a toda la sociedad argentina, porque todos tenemos un viejo adentro, ¿no? Y todos vamos a jubilarnos, a no ser que nos morimos antes, entonces no vamos a llegar a la jubilación. Pero que se tome conciencia de que si en algún momento todos fueron Nisman o todos fueron Vicentín, ¿viste? Que bueno, todos también somos jubilados. Entonces estamos organizando con muchos sectores, que por supuesto son organizaciones importantes de jubilados que tienen trayectoria de tiempo,
pero también queremos que se vayan sumando los diferentes gremios, porque en este caso, bueno, nosotros le estamos haciendo un reclamo tanto a las centrales de los trabajadores, la CTA, de los trabajadores, como a la CTA autónoma, que en algunos medios ellos, la CTA un poco algo nos acompañan, pero también a los gremios importantes de la CGT. Yo creo que en este momento tenemos que tener una unidad en la acción, porque hay muchas diferencias de criterios e internas, porque esto es así, ¿no? Es la política viva de la República Argentina. Sabemos que hay personalismos y que también hay internas, porque hay intereses ideológicos diferentes. Pero estamos en un quiebre tan grave de la sociedad, del país, de la nación, que se necesita estar en la calle defendiendo lo que hay que defender. Y si en este momento no son capaces de salir a defender a este sector tan vulnerable como es la última etapa de un trabajador, que es la etapa del jubilado, donde ya no los recursos que está ganando no le alcanza ni para comer, ni para pagar los remedios, se está destruyendo el PAMI, es de un grado de crueldad que no tiene límites, porque esto es crueldad y es una deshumanización de la política. Esto ya no es política, esto es un criterio de deshumanizarnos, de vernos como objetos para un interés que no tiene nada que ver con la construcción de un gobierno. Así que queremos invitar a todos, ya cumplimos el horario, queremos invitar a todos a que nos acompañen. Gustavo, el miércoles próximo a las 15 horas al Congreso de la Nación. Y ahora te tenemos que despedir, y la verdad que te agradezco infinitamente que hayas estado. Vamos a seguir charlando en otra oportunidad. Y nos vamos a despedir con Papo, en esa canción vieja, otro que también la vio, ¿viste? Dale. ¿Cómo se dice? Sí. Y mi vieja. Así que grande, Papo. Sí. Donde estés te mandamos un abrazo. El agradecido soy yo. Y vamos a estar pronto de vuelta y vamos con Papo. Y nosotros Dale. la cantamos fuera de La aire. cantamos, vamos con Papo. Hasta el lunes que viene, a las 19, acá en Somos Grandes. Mañanas con el café me viene a despertar, me trae desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá, no existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida la